Bueno, hoy es el tercer domingo en el cual vamos a continuar estudiando la carta a los Filipenses. Y los últimos dos domingos vimos todo el capítulo 1 en dos partes. Y hoy lo que vamos a hacer es introducirnos en el capítulo 2. Vamos a ver del versículo 1 al 18. Así que los invito a que me acompañen, vamos a leer justamente ese pasaje, Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 18. Yo lo voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea, pero cada uno puede seguirlo en la versión que más le guste. Y dice así: por tanto, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Cuando uno lee una de las tantas cartas que hay en el Nuevo Testamento y la estudia, una de las preguntas que se hace o que tiene que hacerse es ¿cuál o cuáles son los motivos que llevaron al escritor a escribir esa carta? En este caso, ¿qué llevó a Pablo, qué motivó a Pablo a escribir la carta a los Filipenses? Bueno, los domingos anteriores vimos que es llamada comúnmente la carta del gozo y que uno de esos motivos era de agradecimiento. Pablo estaba sumamente agradecido porque los filipenses siempre fueron grandes colaboradores en la obra de Pablo. Pero justamente acá en el capítulo 2 surge un nuevo motivo que muestra que por eso Pablo también quería escribirles a los filipenses. En realidad este párrafo de 18 versículos lo podemos dividir en tres partes, del versículo 1 al 4, donde Pablo justamente hace una exhortación por este motivo por el cual escribe, que ahora lo vamos a ver. Del versículo 5 al 11 es este magnífico pasaje que leyó también Elvis para la cena, llamado también himno cristológico, el cual lo utiliza Pablo como ejemplo, el ejemplo de Jesucristo, para respaldar esta exhortación que hacen los primeros versículos. Y después los últimos versículos de esta parte lo utiliza para llamar también a los filipenses a que vivan como verdaderos cristianos y se ocupen en su salvación. Así que vamos directamente a los primeros 4 versículos, esta primera parte del capítulo 2. Y ahí Pablo hace un llamado a la unidad. Dice el versículo 2, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, es decir, unidos, y sintiendo una misma cosa. Yo ahí puse este mismo versículo en versión Nueva Traducción Viviente que nos abre un poquito más los ojos para entender por qué del llamado a la unidad de Pablo. Dice, entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes.
amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Evidentemente, el llamado de Pablo a la unidad es porque entre los filipenses, en el medio de la tarea y el servicio a Dios, había desacuerdos. Si nos fuéramos más adelante, hasta el capítulo 4, ahí podemos reafirmar esto, ¿no? Porque en los versículos 2 y 3 Pablo dice: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, esto del capítulo 4 certifica un poco esta exhortación de los primeros 4 versículos de Pablo a la unidad, porque había desacuerdos entre algunos en medio de la tarea. Pero aún más nos podríamos preguntar, bueno, ¿en qué era este desacuerdo? ¿En qué estaba basado? ¿O por qué? ¿En qué cosas estaban en desacuerdo estas personas? Volvemos al capítulo 2 y ahí en el versículo 3, después de este llamado a la unidad, Pablo les dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Y esa palabra egoístas en el original del griego es la palabra eriteian, que en realidad el significado es rivalidad egoísta y ambición egoísta. Así que esto nos deja un poco más en claro y podemos pensar claramente de que entre los filipenses, en el medio de la tarea que ellos hacían para el Señor, en el medio de su servicio, del trabajo a Dios, tenían cosas con las cuales no estaban de acuerdo. Que probablemente esto generaba rivalidades entre ellos. Y también probablemente tuvieran desacuerdos porque tuvieran ambiciones distintas o motivaciones a servir a Dios de manera distinta. Bueno, una de las cosas que creo que todos hacemos cuando leemos la Biblia y empezamos a investigar y a estudiar es decir, bueno, esto que leo y que estudio, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida de hoy, a mi realidad de hoy? Y pensaba que esta primera parte puede ser como un llamado de atención o a ser cuidadosos, a estar atentos como iglesia, ¿no? Que como iglesia, que gracias a Dios somos una iglesia muy bendecida por Dios porque muchísimos hermanos trabajan a Dios en distintas tareas, actividades, ministerios, y tenemos gran diversidad de ministerios, estar atentos a que no nos pase lo que nos pasó a los filipenses, de caer en desacuerdos, de tener rivalidades, de quizás tener ambiciones distintas. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se traduce esto en la realidad, en el servicio cotidiano? Bueno, que no nos pase de pensar que lo que uno hace es por mérito propio, que lo que yo hago es en mis fuerzas, que lo hago porque me sale bien o porque tengo una habilidad. O no caer en pensar de que el ministerio en el que yo estoy metido quizás es mejor que otro ministerio. O simplemente no caer en pensar que hay trabajos, tareas o ministerios que son más importantes que otros. Lo que sí tenemos que tener presente, cuando se nos puedan cruzar algunos de estos pensamientos o sentimientos, es que todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos es solamente por pura gracia y bondad de Dios. Que si tenemos algún talento o algún don, es porque Dios nos lo concedió y nos lo dio. Y bien que lo utilicemos para servir a Dios. Y que a los ojos de Dios todos los servicios y todas las tareas son iguales. Porque Dios, antes que mirar lo que nosotros hacemos, mira nuestro corazón y nuestra intención. Y si ahí en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra intención es servir a Dios y servir al prójimo entre nosotros y a los demás, a los ojos de Dios es todo igual. Avanzamos en el capítulo 2. Después de este llamado a la unidad, Pablo lo que hace es, les dice, no sean egoístas, sean humildes. Pero también les da como 2 tips o 2 actitudes para ir en pos de esa humildad. Para decir, bueno, sean humildes de esta manera. Y están en el versículo 3 y 4. La primera les dice cómo, considerando cada uno a los demás
como superiores a sí mismo. La segunda, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Y también cuando escribía esto me preguntaba, bueno, ¿de qué manera práctica puedo llevar a la realidad o a mi realidad estos dos tips que Pablo le da a los filipenses? Se me ocurrieron 5, seguramente cuando ustedes los lean les va a venir algún otro a la mente, pero para tener una idea de cómo podemos poner en práctica esto entre nosotros. El primero, escuchar antes que hablar. Porque pensaba, no sé si a ustedes les pasa, que muchas veces tenemos esa tendencia porque nos nace, porque es naturaleza del humano, de querer hablar de las cosas que le pasa a uno. Las buenas y las malas, no solo las dificultades, sino todo lo que nos pasa. Tenemos esa tendencia a de que un poco las conversaciones giren alrededor de lo que le pasa a uno. Bueno, quizás una buena manera de poner al otro o los intereses del otro en primer lugar es aprender a hacer un poco más de silencio y darle espacio al otro. Porque al hacer silencio y escuchar al otro le estoy diciendo, mira, lo que vos me querés compartir es importante para mí. Lo que vos me querés contar es valioso. Yo te quiero escuchar. Para mí es importante prestarte atención y saber qué es lo que te pasa y cuáles son tus intereses. El segundo, ponderar lo que otros hacen en lugar de ponderar lo que yo hago. Ponderar como resaltar, halagar, ¿no? Y quizás empezar a ir y halagar a otros y felicitarlos por la tarea que hacen. Ponderarlo, resaltar lo que está haciendo el otro y quizás no tanto lo que uno hace. Dar lugar a los derechos de los demás en lugar de exigir los míos. Venir a la iglesia, lo hemos hablado hace poco cuando hablamos durante todo un mes sobre qué es la iglesia. Venir a la iglesia pensando en dar y servir, en lugar de esperar que me den y que me sirvan. Y el quinto, ahí en nuestra intimidad, cuando dedicamos un tiempo a orar a Dios y meditar, tratar de pensar y orar más en las necesidades de los demás y no tanto solo enfocarnos en nuestras necesidades. Así que Pablo hace un llamado a la unidad, les dice, no sean egoístas, sean humildes, y acá les doy 2 tips para que pongan en práctica. Pero sumado a eso, les dice, les voy a dar un modelo, les voy a dar un ejemplo, porque lo que tienen que hacer es tener el mismo sentir y la misma actitud que tuvo Jesucristo. Y entonces aparece este hermoso pasaje, que lo vamos a leer de nuevo, que leyó Elvis, que describe con tanta claridad lo que Jesucristo hizo por toda la humanidad. Dijo que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Un pasaje muy claro, pero quiero resaltar 2 o 3 cosas. La primera dice que Jesucristo hace como esta salvedad, aunque era Dios, como que quiere hacer énfasis en esto. Entonces pensaba, ¿quién era Jesucristo? ¿O qué era Jesucristo? Dice acá, aunque era Dios. Y si vamos a otra de las cartas que escribió Pablo en Colosenses, capítulo 1, 15 y 16, lo describe con mucha claridad. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo era Dios. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también Jesús, me acuerdo que en uno de sus diálogos con los discípulos, Felipe en un momento le dice, muéstranos al Padre.
Y Jesús, creo que un poco asombrado, le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Jesucristo era Dios, Dios mismo. Sin embargo, dice este pasaje, que no se aferró. También hay una traducción de esta expresión en griego que es la de no conservar. Es decir, no se aferró, no se asió de algo, no quiso conservar algo, sino lo que hizo es se despojó, renunció, se deshizo, lo dejó de lado. Podríamos pensar también, no lo utilizó como un argumento, no se quejó, no discutió, no se encaprichó, podríamos decir. ¿Por qué? Porque Jesucristo justamente, como dijo Pablo, como ejemplo de humildad y de ver antes la necesidad del otro, Jesucristo tenía por encima de todo esto la necesidad de la humanidad, de un Salvador, de alguien que diera su vida, que era la única manera de justificar todos nuestros pecados. No solo un ejemplo de humildad, sino también de obediencia. Dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. En la Reina Valera contemporánea dice obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo me preguntaba, ¿por qué estas oraciones no terminan o ponen un punto en muerte? ¿Por qué la aclaración y muerte de cruz? ¿O por qué como morían los criminales? ¿Será porque justamente la crucifixión fue la muerte más cruel y horrenda que existió? Quizás porque ese modo de morir, la crucifixión, podía hacer que las personas agonizaran durante días antes de que el cuerpo dijera basta. Quizás porque no solo la crucifixión era la muerte más cruel y horrenda, sino porque era la muerte más humillante, porque ahí exponían a la vista de todo el mundo a los criminales y aún gente pasando por delante con indiferencia ante personas que agonizaban durante días antes de morir. Jesús sabía lo que él iba a sufrir. Cuando él se lleva a los discípulos un poco antes de ser arrestado a orar en Getsemaní, en Mateo dice que le dice a sus discípulos, me invade una tristeza y angustia de muerte. Lucas le suma, su sudor era como de gotas de sangre. Él ya sabía lo que iba a sufrir y lo que iba a pasar. Y le pide 3 veces a Dios si era posible que no pasara por eso. Pero sin embargo, él que dice, que se haga tu voluntad y no la mía. Un ejemplo de obediencia 100%. Humildad y obediencia. Por eso Pablo pone este pasaje o estos versículos hermosos para que sea el modelo para los filipenses. A Jesucristo como ejemplo de servicio desinteresado contra esa rivalidad y ambición egoísta y ese deseo de fomentar los propios intereses. Jesucristo como modelo que puso por encima de todo esto la necesidad de la humanidad. Mateo 20:28 dice, imiten al Hijo del Hombre, a Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y acá aprovecho para preguntar, si hay alguno que aún todavía no reconoce que Jesucristo murió por él. Si hay alguno, como dice este pasaje, que aún no confesó con su boca que Jesucristo es el Señor. Si hay alguien que aún quizás nunca le dijo a Jesús, te pido perdón por mis pecados y quiero tu salvación. Quiero eso que vos hiciste en la cruz para limpiar mi vida. Si alguno no lo hizo, hágalo. Es un buen momento. Quizás ahí, en tu lugar, en el interior de tu corazón, en tu intimidad,
simplemente decirle a Jesús: Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Jesús, te pido perdón por mis pecados. Y Señor, quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Probablemente, si no lo hiciste y haces eso, sean las palabras más significativas para el resto de tu vida. Probablemente sea un momento bisagra en tu vida, un momento en el que das vuelta a la página y empezás a escribir de nuevo, de la mano de Jesús. Pero no quedó en el sufrimiento de Jesús. Dice el pasaje: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto es algo que Jesús había enseñado ya a sus discípulos, porque en cierta ocasión les dijo: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Jesús se humilló a sí mismo, entregó su vida y Dios lo enalteció, para que todos confesemos algún día, toda la humanidad confiese que Jesucristo es el Señor. Y la tercera parte de este primer capítulo de este segundo capítulo de Filipenses, Pablo hace otro llamado a que vivan como verdaderos cristianos, que se ocupen en su salvación, que no se metan en peleas, en discordias, en desacuerdos, en discusiones. Pero voy a rescatar un solo versículo, el versículo 13, que dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y a mí me hace pensar que Pablo, cuando escribió este versículo, después de haberlos exhortado a la unidad, de haberles dicho: no sean egoístas, no se peleen, sean humildes, miren el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo perfecto. Que por ahí alguno de los filipenses pudiera decir: es muy difícil, no puedo arreglar mi desacuerdo. ¿Cómo hago para pensar que el otro es superior a mí? ¿Cómo hago para anteponer lo que el otro necesita antes de mis necesidades? Y en este versículo Pablo lo que les dice es: encontrar las fuerzas en Dios. Dios tiene el poder para darte las fuerzas. Recurrí a Dios. Dios te va a dar la energía para poder hacerlo. Busca a Dios, porque Dios te va a dar la voluntad para llevar a la práctica todo esto. Así que en conclusión de este capítulo 2, de los primeros 18 versículos, 3 cosas. En primer lugar, buscar la unidad en la tarea, lo que Pablo exhortó a los filipenses y que nos queda a nosotros. ¿De qué manera? 1, considerando al otro superior a mí. 2, velando por las necesidades del otro en lugar de las mías. Y no solo acá en la iglesia, esto hay que hacerlo extensible a nuestra familia, al trabajo, a nuestros amigos. Qué diferente sería, ¿no?, que en cada lugar donde estemos, a la gente le resultaría extraño decir: qué raro esta persona que me hace sentir que yo soy superior, que yo soy mejor. Qué raro este tipo que pone las cosas que a mí me interesan por encima de lo que él necesita. Es una manera de mostrar a Jesucristo. En segundo lugar, teniendo a Jesucristo como ejemplo de humildad y de obediencia. Y en tercer lugar, encontrando las fuerzas en Dios para poder poner en práctica todo esto. Vamos a terminar orando, justamente haciendo esto,
pidiéndole a Dios que nos pueda dar fuerzas, que nos pueda dar el deseo y el poder de poder poner en práctica esto. Ser humildes como Jesucristo, considerar al que tengo al lado mejor que yo y también velar más por los intereses del que tengo al lado que por los míos. Oremos. Señor, tantas gracias te damos por tu palabra, porque siempre que la leemos, que la estudiamos y que meditamos, podemos sacar algo para nuestra vida. Señor, gracias porque tu palabra tiene poder. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos instruye. Señor, y lo que leímos hoy, de esta carta que estamos estudiando, danos las fuerzas, la voluntad, el poder, las energías para ponerlo en práctica. Señor, que como iglesia podamos estar atentos a mirar al otro como superior a uno mismo, Señor. Que podamos tener el cuidado de pensar y velar más por las necesidades del que tenemos al lado que por las nuestras. Gracias por la vida de Jesucristo. Gracias porque no hay palabras y nos cuesta imaginar con nuestra mente lo que significó que Jesucristo diera su vida por cada uno de nosotros. Ayúdanos también a tenerlo como ejemplo, a tener esta misma actitud y este mismo sentir. Señor, gracias. Por sobre todas las cosas te queremos alabar y adorar y que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.